programa. El día de hoy queremos hablar de un tema crucial para los reservorios estratégicos del agua, ¿cierto? Y de todos nosotros, como son los glaciares. Y en este contexto también se está desarrollando un proyecto bastante innovador y quiero que nuestra querida doctora, panelista ya establecida del multiverso, nos pueda comentar de qué se trata el proyecto Colbert. Sí, bueno, este proyecto nace bajo el alero, ¿cierto?, de una complicidad o mancomunión de distintas universidades. Está la Universidad de Concepción, está la Universidad de la Frontera, también está la Universidad del Desarrollo, y justamente nace frente a al interés por entender, ¿cierto?, todo el sistema, desde los glaciares, el agua, la gobernanza del agua, crisis que se están vislumbrando un poco a futuro, crisis hídrica, ¿cierto?, cómo nosotros ocupamos el agua y cómo podemos gestionar todo eso. Entonces, particularmente nosotros aquí en la Universidad de Concepción hemos logrado establecer, bueno, ahí está nuestro Instagram, ¿cierto? Doctora, de hecho, acá estamos viendo el Instagram de ustedes para que lo sigan y habla de impulsores de refugios para glaciares. Sofía, tú que también estás como candidata a doctora en geología, que sin duda lo vas a lograr, el día de hoy te queremos consultar también. ¿A qué se refiere este concepto de refugios para glaciares específicamente? ¿Cómo funcionan? Bueno, sabemos que con el calentamiento global todas nuestras reservas de agua, que son los glaciares, se están derritiendo, pero sin embargo pueden haber condiciones como topográficas de las montañas que impidan la desaparición total de estos glaciares, que sean como una especie de refugio, justamente por eso. Y de eso es lo que se trata, como un poco tratan de investigar este proyecto, cómo las condiciones en las montañas puede favorecer la no desaparición por completo de los glaciares. Tú hablas de condiciones en las montañas, específicamente, ¿qué condiciones son las que ayudan a que los glaciares de alguna forma sigan con nosotros y no tengamos este avance tan caótico, también producto de todas las crisis que estamos atravesando? Lo estamos viendo con los huracanes en Estados Unidos. Bueno, una de las más importantes pues, son la topografía. Por ejemplo, en el hemisferio sur tenemos como la condición de que la cara sur de las montañas es la que está más protegida del sol. Entonces la cara sur de las montañas puede ser una especie de refugio climático, que sea como una especie de cueva. También que tengan cubiertas de rocas. Si tienen un suficiente espesor de rocas, pueden estas ser una especie de aislantes. Entonces, si bien no van a ser glaciares blancos como los que conocemos siempre, pueden ser refugios de rocas que tienen núcleo de hielo. Doctora, en este contexto, ¿por qué es tan importante que la comunidad conozca este proyecto y sobre todo que conozca también los factores que son determinantes en la desaparición de los glaciares, pero también en cómo podemos cuidarlos, que lo hemos hablado mucho y por lo mismo a nosotros nos pone muy feliz que se generen estas conversaciones que tienen que ser importantes también dentro de la agenda pública desde un ámbito medioambiental? Sí. Bueno, la verdad es que a nosotros nos interesa mucho la participación de la comunidad porque hay una parte, ¿cierto?, de todos estos grandes proyectos que se trata de, por ejemplo, hacer ciencia ciudadana. O sea, que las personas que están en los entornos en los que nosotros trabajamos también sean generadores de conocimientos, de datos que nos ayuden. Y esto entonces significa que si ven una estación meteorológica, se hagan parte de esos monitoreos, ¿cierto? Ayuden a protegerla, porque muchas veces ese instrumental es caro y a veces se los roban, a veces los desmantelan simplemente por hacer alguna cosa como una travesura, y tiene impactos en las investigaciones, tiene impactos en nuestro quehacer diario. Y también que nos compartan, por ejemplo, fotos, si ven que una estación se cayó o si ellos quieren participar en las mediciones. Todo eso es participar en conjunto, porque al final nosotros no hacemos las cosas solos, siempre necesitamos gente. De hecho, cuando vamos a terreno, necesitamos personas que nos apoyen, qué sé yo, subiendo equipo, y eso no necesariamente tienen que ser profesores de la universidad o estudiantes de la universidad. Mucha gente que disfruta de la montaña, disfruta del montañismo o de estas actividades al aire libre, también puede ser parte de nuestras expediciones y nos puede ayudar entonces a hacer todos nuestros estudios.
¿Y cómo ha sido también esta experiencia, Sofía, de este trabajo colaborativo que menciona la doctora María José Herrera, donde diversas universidades también se unen en pos del cuidado medioambiental, sobre todo de los glaciares que son reservorios estratégicos para nuestro país y el mundo? Sí, ha sido una experiencia súper interesante. Justamente por lo que dices tú de que ya se necesitan estudios como interdisciplinarios, transdisciplinarios, para abordar las diferentes temáticas, no solo como el glaciar en sí, sino que también del entorno. Por ejemplo, los glaciares de la parte sur de Chile están generalmente alojados sobre volcanes. Entonces, el volcán también le da un contexto diferente a como si fueran glaciares, por ejemplo, de los Alpes. Porque, por ejemplo, están más expuestos a las erupciones, a las cenizas que les caen sobre ellos, que están además a alta temperatura, al mismo como calor geotermal de los volcanes. Entonces, es un nuevo entorno que hay que estudiar. ¿Y ahí por qué es tan importante poder entender la dinámica de los glaciares, de cómo conecta con la ciudadanía, con la comunidad y sobre todo que de alguna forma ellos también se sientan parte del cuidado de esto a través de este proyecto? ¿Cómo involucramos también? Porque si bien muchos están alejados al sur de nuestro país, ¿cierto? Lo conversamos la otra vez en Panamá, algunos están desapareciendo o ya han desaparecido. ¿Por qué es tan relevante también que la ciudadanía conozca lo que está ocurriendo en materia de los glaciares propiamente tal? Bueno, aparte justamente de que son un reservorio de agua, también puede ser un poco por los riesgos, ya que en la parte más al sur de Chile existen algunos peligros geológicos, como son los GLOF, que son como lahares, no lahares, como avalanchas, que se producen cuando ocurre un colapso de un lago. Entonces empieza a rebalsarse este lago por mucho derretimiento del agua del glaciar y finalmente ocurre después como esta avalancha catastrófica. Me gustaría que nos pudieran explicar también la metodología de trabajo que utilizaron para este proyecto y de cómo convergen todas las disciplinas también en pos del cuidado medioambiental. Bueno, ahí cada experto, ¿cierto?, tomó una línea o un objetivo de trabajo. Particularmente, por ejemplo, Sofía está trabajando en la parte más paleo, ¿cierto? O sea, los glaciares que existieron y que nosotros hoy día podemos ver registros a través de morrena, ¿cierto? O algunos otros indicadores de decir, bueno, este glaciar que hoy día vemos muy chiquitito o que simplemente ya no vemos, antes estuvo acá, ¿cierto? Y entonces entendemos que este proceso de fusión, de retroceso, no es de ahora, de los últimos 10 años, 15 años o incluso del último siglo, sino que tiene una historia bastante más larga dentro de nuestra escala geológica. Y entonces nosotros vamos viendo cómo modelamos este comportamiento que ya se ha visto desde los últimos, no sé, 10.000 años o 20.000 años, y entonces cómo podemos proyectarnos hacia el futuro. ¿Cuáles han sido las principales hipótesis también que aparecieron durante el trabajo investigativo y de alguna forma se respondieron para ustedes? Bueno, dentro de lo que es mi tesis, ¿sí? Porque el proyecto abarca más cosas. Una de las hipótesis es que actualmente la temperatura es el factor más importante que controla los glaciares, pero antiguamente era más la cantidad de precipitaciones. Eso es la hipótesis principal que tenemos en y desde esa perspectiva, porque hablamos de precipitaciones, ¿cierto? Y hoy día el cambio climático está mucho más influenciado por la temperatura propiamente tal. ¿Cuál es el resultado también de acuerdo a este análisis que tú estás específicamente realizando en tu tesis? Bueno, hemos visto que hay varios avances glaciares que no estaban registrados en otros trabajos. Así que eso ha sido una de las cosas que más me ha gustado descubrir de este estudio, porque supuestamente en el Holoceno ya es como el retroceso, el fin de la última era glaciar, pero los glaciares siguen manteniendo actividad. Entonces esto ha quedado registrado justamente como en los depósitos de estos paleoglaciares. Y desde esa perspectiva, ¿hay hallazgos o la evolución, de acuerdo al análisis que ustedes han hecho desde un punto de vista histórico también, que los sorprenda producto del cambio climático, algo anormal que ustedes también consideren que esto se está experimentando de otra forma, de cómo está impactando a los glaciares? Sí, justamente la influencia volcánica puede ser ahí un factor que no estamos considerando bien.
¿Y cómo lo podríamos considerar? O sea, como involucrar de alguna forma, investigar más sobre esa área también. Bueno, es justamente algo que no se ha estudiado, entonces ahora nosotros somos como los pioneros en empezar a desarrollar esto. Ahora recién nos estamos dando cuenta de que hay que poner ojo en este otro factor que no se estaba considerando. Doctora, y desde la política pública, considerando que tampoco, aquí como mencionaba Sofía, se ha investigado mucho sobre esta materia, y me imagino que el tema del financiamiento también es muy importante para poder seguir desarrollando estas investigaciones. ¿Está funcionando desde algunas conversaciones también que hemos generado a través del multiverso, desde poder impulsar mucho más con fuerza lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país? Bueno, siempre la idea es hacer un trabajo coordinado con las distintas instituciones, porque por ejemplo en Chile nosotros tenemos un observatorio volcánico del sur que se llama OVDAS. Y eso está a cargo del Servicio Nacional de Geología y Minería. Y ellos tienen sus estaciones de monitoreo, monitorean, por ejemplo, la actividad sísmica, que son generalmente precursores de erupciones. Sin embargo, y como bien dice Sofía, a pesar de que la mayor parte de nuestros centros volcánicos están cubiertos por glaciares, no se ha hecho un estudio que vincule a vulcanólogo, a glaciólogo. ¿Ahí se trabaja de manera colaborativa entre estas entidades respecto de esta? ¿O cada uno se dedica como a más? Sí, está muy incipiente aún. Han habido... nos han llamado, ¿cierto?, a participar por parte del CERNA-GEOMIN en estas iniciativas, principalmente también haciendo eco de lo que decía Sofía, para trabajar, por ejemplo, con los riesgos o con los peligros asociados, por ejemplo, a los GLOF. O sea, hay una erupción volcánica, derrite parte del hielo y de la nieve, y eso genera una cantidad de agua que no estaba dentro del sistema, que esa agua además lleva roca, y eso entonces llega a un lago, por ejemplo, como el que estamos viendo ahí, y se genera una gran ola o se rompe la represa natural y bueno, y queda la escoba para abajo, ¿cierto? Pero todavía son muy pocos los espacios en los que nosotros logramos conectar, y particularmente también hemos visto en este año, lamentablemente, el congelamiento de los fondos. En cuanto del financiamiento propiamente tal para las investigaciones que están realizando. Sí, nosotros esperábamos que se abrieran unos concursos, ¿cierto? Y hasta el momento no se han abierto, y eso significa que ya, por lo menos en el mediano plazo, hasta enero, febrero del próximo año, ya no se van a abrir, y eso significa ralentizar mucho las investigaciones. O sea, significa, considerando que el cambio climático avanza de manera acelerada, hemos tenido muchas entrevistas con bastantes científicos respecto a lo que está ocurriendo también en Estados Unidos, con los huracanes, con los ciclones, y hay como de alguna forma como un ambiente también, no de, digamos, de ansiedad respecto también de lo que ocurre con nuestro medio ambiente. ¿Por qué creen que todavía no hay conciencia o mucha conciencia respecto de las autoridades de poder invertir mucho más en ciencia y sobre todo en temas que son tan cruciales como los reservorios estratégicos del mundo? Bueno, yo creo que siempre lo tocamos, que hay cosas más urgentes en lo inmediato. Y como los recursos son muy limitados, y yo también siento que nosotros como Chile somos bien privilegiados, entonces todavía no sentimos la ausencia de ciertas cosas. Como del recurso hídrico, por ejemplo, o tampoco recibimos, bueno, ahora cada vez más, ¿cierto? Pero no recibimos tornados, ahora sí, en el invierno están bien recurrentes las trombas marinas, pero en general somos un espacio bien protegido, un territorio bien protegido, a no ser por los terremotos que ya estamos como bastante acostumbrados. Pero en términos de disponibilidad de agua, en términos de, por ejemplo, variaciones en el clima, así como grandes tormentas o grandes tempestades, también estamos bastante como poco afectados, y siento que eso nos da una tranquilidad, una pseudo tranquilidad que no nos permite entonces asumir más como o ponernos, ¿cierto?, la chaqueta de, bueno, esto sí es muy importante y tenemos que enfocar más recursos a esto, porque todavía estamos como muy cómodos en nuestro lugar. Sofía, y desde tu área como futura candidata, ¿cierta, doctora?
¿Cómo influyen también las capacidades geomorfológicas propiamente en las fluctuaciones de un glaciar y en las variaciones producto del cambio climático? ¿Cómo también la geología se integra dentro de lo que estamos conversando? Por ejemplo, en el caso del Nevado de Chillán, que es mi área de estudio, hemos visto que ocurren derrumbes sobre el glaciar. Entonces pueden o destruirlo, cortando también como todo este recurso como que está, pero a su vez puede jugar un rol que desconocemos. Puede ser derrumbe, haber destruido ese glaciar y también haber, por otro lado, protegerlo, ser como una cubierta. También la geomorfología, en el caso de las erupciones ocurre lo mismo. Si bien la ceniza cuando cae puede estar como más incandescente, los bloques y todo, si es que después sigue habiendo erupción y sigue acumulándose las capas, puede también formar una especie de protector para los glaciares, que vemos en uno de los centros que está en el lado norte del volcán, donde encontramos una geomorfología justamente de un glaciar rocosa que no estaba detectada antes. Y gracias a esta investigación nos hemos dado cuenta de que existe como muchos cuerpos de nieve, de hielo, dentro de superficies y áreas donde no estaba contemplado la existencia de hielo, justamente porque estaba protegida por el suelo. ¿Y eso está ocurriendo en qué territorios específicos, en qué localidades? Bueno, en este caso te puedo decir solamente en el Nevado de Chillán, porque es el área donde yo he estado trabajando, pero perfectamente se podría presumir que pueden haber otros más. Ahí entonces que entrará a investigar. Y desde esa, ustedes cómo también me comentaron que son los primeros que están realizando esta investigación y que están conectando, ¿cierto?, el tema de las erupciones con los glaciares. ¿A partir de dónde nace también esa hipótesis y del interés por investigar sobre esta área? No, por favor. ¿Cómo se llama? Candidata. Bueno, un poco por la evidencia como en terreno que hemos visto, por ejemplo, algunas formas que se llaman morrenas, que son los depósitos que deja el glaciar, por ejemplo, como morrenas, como para hacer una analogía, cuando uno está en la playa y con los pies empuja la arena, ¿sí?, se forma como un montículo, ¿cierto? Entonces el glaciar empuja y deja un montículo. Bueno, esa sería como una morrena frontal, porque está al frente, pero también hay en los lados, hay por debajo del glaciar, hay como distintas formas de que se deposita. Y si es que el glaciar se hubiese retraído, desaparecido, debería quedar intacta, pero vemos que está siendo afectada, está como erosionada, no por avance glaciar, sino que por otros motivos. Entonces puede ser porque tenía un núcleo de hielo que se está derritiendo por el calentamiento como del sistema volcánico, este calor geotermal. Entonces, bueno, siempre en estas investigaciones salen más dudas que respuestas, o dudas y respuestas. Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo, en cuanto a las dudas también de que se generan a partir de la investigación? Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de que afecta este calor geotermal al glaciar? O si efectivamente influye mucho. ¿Y cómo se proyecta esto a largo plazo, considerando que ya, yo creo que con lo que pasó también en Estados Unidos, en Florida específicamente también, hay una mayor preocupación de que el cambio climático también está afectando y viene muy fuerte? Entonces, para ustedes, ¿cómo esto también nos llega a nosotros? Bueno, yo creo que es una situación compleja, porque bueno, ahí las políticas públicas van a tener que establecerse para el contexto en el que necesitamos, van a tener que ponerse a la altura realmente, porque si es que la industria se lleva toda el agua, ¿cómo vamos a manejar esto con el agua para la población? Sí, en el norte ya están empezando a producirse más desaladoras, y no sé si en el sur va a llegar a ese mismo nivel de tener que instalar plantas desaladoras en el mar. ¿Estamos aún a tiempo de frenar el cambio climático? Bueno, según los estudios ya es irreversible. Lo que sí podemos hacer es no seguir aumentándolo. Y bajo ese contexto nosotros vamos a seguir estudiando, vamos a seguir investigando, vamos a seguir necesitando más estudiantes, más candidatos a doctores, más doctores como Sofía.
Y claro, y a pesar de que quizás en lo inmediato no vamos a tener dinero está la idea, está la incertidumbre, como dice Sofía, todas las preguntas que nacen a partir de las observaciones. Y bueno, y esto, o sea, Chile es un país súper amplio, súper rico, tenemos muchos volcanes activos y como decíamos antes, casi en todos estos volcanes hay glaciares. Y bueno, alguien tiene que hacerlo. Nosotros estamos tomando entonces este báculo, esta batuta, y son bienvenidos todos aquellos quienes se quieran sumar a esta iniciativa. Primero que todo les quiero agradecer por seguir investigando, por contribuir con parte de su tiempo y de su vida al desarrollo de la ciencia y sobre todo del cuidado medioambiental con nuestros reservorios estratégicos de agua. Acá ustedes están viendo el Instagram donde ellos impulsan refugios de cambio climático para glaciares y respuesta de flujos corrientes. Ahí van a poder encontrar todas las investigaciones, el proyecto y sobre todo conocer, por ejemplo, diversas actividades. Mira, acá de hecho tenían una glaciología, estructura de un pequeño glaciar de montaña Nevados de Chillán que la realizaron el 2 de septiembre. Importante poder conocer mucho más de los reservorios de nuestro país y sobre todo también de las investigaciones que están desarrollando los diversos científicos y científicas de nuestro país desde la Universidad de Concepción. Ahí está la doctora, de hecho, María José Herrera en el Multiversos y esperamos también, Sofía, que sea un éxito tu candidatura a doctora en geología porque sin duda tener profesionales que contribuyan al medio ambiente es fundamental. Y con esto nos vamos a una pausa comercial y volvemos junto a Matías Schneider con el bloque de actualidad y tendencia.